Acá está el enunciado y acá lo vamos a ir resolviendo en la cámara. Eh, dice que, bueno, vamos a acercar esto un poco. En esta primera figura nos hablaban de una rótula, entonces recuerde que las rótulas, ¿verdad? Que se ve como, se representa como una rodilla o un codo, se puede ver, digamos, como, o sea, porque no tiene ninguna obstrucción a la rotación, o sea, es libre de rotar, nada más no puede moverse en alguna dirección, digamos, X, Y o Z, pero sí puede rotar. Entonces, la rótula solo va a tener, digamos, tres fuerzas. Eso sí, son independientes entre sí, todas estas fuerzas, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener claro, son independientes entre sí y va a ser una por eje. Que lo que típicamente hacemos, ¿verdad? Es que decimos, bueno, esas las ponemos en el eje, en los ejes positivos, ¿verdad? Las predecimos así. No significa que vayan a estar así, no, pero, o sea, si nos dan negativo, simplemente es que iba para el otro lado. ¿Ok? Pero bueno, por convención, siempre las vamos a colocar de esta manera. ¿Ok? Y nos dicen que esta rótula tiene además dos cables, que son los cables BD y BE, ¿verdad? Que están allí tensos, entonces hay que encontrar esas tensiones. Sabemos que cuando usted corta cable, la fuerza está saliendo desde el cable y hacia el otro extremo del cable, ¿verdad? Entonces esas son las otras reacciones que nos tenemos que averiguar, podemos llamarla, qué sé yo, ahí habla de tensión, de la palabra tensión, entonces le podemos poner la tensión BD y le podemos poner la tensión BE, ¿ok? Y nos habla de que hay una única fuerza que se está aplicando en el punto C, que es una fuerza de 455 newtons, la cual tiene una dirección, vean que sale desde el punto C y llega al punto F, ¿ok? Entonces, puede ser que a esa fuerza le llamemos, qué sé yo, F1. Muy bien. Entonces, la fuerza F1 es conocida y las otras 5 son incógnitas. Y nos dan que la A es 3. Esta distancia que está aquí, esta distancia que está aquí, es 3 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es plantearnos que tenemos que hacer equilibrio, ¿verdad? Y para hacer equilibrio, recordamos que existen ahora en tres dimensiones 6 ecuaciones, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. Además está el momento en X, el momento en Y y el momento en Z. Nada más que la sumatoria de momentos la vamos a hacer en un solo instante, digamos, hacemos todos los momentos juntos en sus determinantes y luego lo que hacemos es que juntamos y decimos, bueno, lo que tiene X con X, lo que tiene Y con Y y lo que tiene Z con Z, ¿verdad? Entonces, como lo hemos visto en otras oportunidades, los pasos son los mismos. Primero, poner cada una de todas estas fuerzas en componentes. Evidentemente, Fx, Fy y Fz ya están en componentes, cada una de ellas es un componente. Entonces, esa no. Sería la tensión BD y la tensión BE y la fuerza 1. Eso sería lo que tenemos que poner como componentes, ¿verdad? Y para eso es importantísimo que usted tenga identificado bien cómo se hace eso, ¿verdad? Y eso se hace, usted sabe que para poner digamos, la tensión BD, para ponerla como vector, es decir, en términos de sus componentes, necesitamos saber cuál es la magnitud y eso multiplicarlo por el vector lambda. Ahora, si no sabemos cuál es la magnitud, no importa, la dejamos así y la vamos a encontrar después. ¿Verdad? Y sabemos que este vector lambda siempre es igual, siempre la distancia de B a D, X, Y, necesitamos, bueno, necesitamos la J y necesitamos la K, ¿verdad? Y necesitamos el Pitágoras para hacerlo completo. Entonces, casi que lo podemos escribir de una vez, ¿verdad? Podríamos decir, ok, la tensión de B a D va a ser igual a la tensión de B a D, no la conozco, y multiplicado por, entonces abrimos un paréntesis. Entonces, ahora sí, viendo el dibujo, necesitamos saber cuál es la distancia en X
que hay de B a D, ¿verdad? Y B siendo el origen y D siendo el destino, ¿ok? Entonces en este caso nos deberíamos de dar cuenta que es 1,5 y hacia la derecha, por lo tanto es positivo, ¿verdad? Y eso sería en I. Luego nos damos cuenta que de B a D bajamos 3 metros, por lo tanto es -3 en J, y de B a D nos hacemos para atrás, ¿verdad? Nos hacemos para atrás 3 metros, por lo tanto es -3 en K, ¿ok? Eso sería. Y luego hacemos el Pitágoras, ¿verdad? Que sería la raíz de 1,5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y eso nos da 4,5. Da 4,5. Entonces todo esto dividido entre 4,5. ¿Ok? Y bueno, ya luego nos acordamos de que aquí hay que hacer esto por esto, y esto por esto, y esto por aquello, ¿verdad? Y entonces, y luego cada uno de esos términos dividido entre 4,5. Por lo que obviamente la tensión de B a D, ¿verdad? Nos va a quedar 1,5 entre 4,5 es 0,33. Entonces, 0,33 de la tensión BD en I. ¿Ok? Va un menos porque hay un menos. Y 3 entre 4,5 es 0,67 de la tensión BD. Eso sería en J. Y menos 0,67 de la tensión BE en K. Esos serían los tres términos que tenemos. Y bueno, tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos que hacer lo mismo para la tensión. Aquí puse una E y esto es una D, ¿verdad? Quizás usted ya se dio cuenta, quizás no. Entonces, aquí pongamos una D, ¿verdad? Porque estos primeros son para la D, que es la que está atrás. La E más bien está al frente. Y realmente la única diferencia entre la E y la D es precisamente que una está al frente y la otra está atrás, pero todas las distancias son iguales, ¿verdad? Entonces la tensión de BE va a ser la tensión de BE por, y abre paréntesis, y es 1,5 en I, ¿verdad? Porque nos ponemos 1,5 hacia la derecha, menos 3 en J, porque bajamos 3, y la única diferencia es que este es 3 positivo, porque nos hacemos hacia adelante 3 unidades. El Pitágoras obviamente va a ser el mismo porque son los mismos números, por lo tanto otra vez es 4,5, y de ahí que la tensión de BE sea 0,33, la tensión de BE en I menos 0,67, la tensión de BE en J más 0,67, la tensión de BE en K, ¿verdad? Entonces ese sería el otro que tenemos. Y el último que tenemos que hacer es la fuerza 1. ¿Ok? De la fuerza 1 sí conocemos el valor de la magnitud, que es 455, y ese valor hay que multiplicarlo allí por los otros números, ¿verdad? Entonces la fuerza 1 puesta como vector va a ser igual a la fuerza 1 puesta como magnitud por el vector lambda, ¿verdad? De una vez lo voy a escribir. Entonces sería, ¿cómo sería? Tenemos que ver, ok, va de C a F, ¿verdad? Siendo C el origen y F el destino. Entonces yo me hago hacia la izquierda esta distancia A, que de acuerdo con el enunciado son 3 metros. Entonces menos 3 en I. ¿Okay? Yo me hago para abajo, pero me hago 6, ¿verdad? Entonces menos 6 en J. Y me hago hacia el frente 2 unidades. Por lo tanto sería más 2 en K. Entonces, espero que para todos sea claro cómo estoy sacando las coordenadas y si no, por favor me lo indique. Ok, y ahora habría que hacer un Pitágoras, ¿verdad? Y entonces usted mete ahí en su calculadora Pitágoras y eso le tiene que dar 7, ¿verdad? Que es la raíz de 3 a la 2, 6 a la 2 y 2 a la 2. Y eso da 7. Entonces esa cuerda mide 7. ¿Ok? Pero este número
¿verdad? Este número es 455. Este número es 455 con base en el enunciado. Entonces, de una vez, 455 por 3 entre 7. ¿Verdad? Y así lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Cuál es la particularidad? ¿O por qué ese número 455 tan particular? Bueno, porque 455 es divisible entre 7, ¿verdad? Y eso da 65, porque 6 por 7, 42, ¿verdad? Entonces, eh, eso cuando usted lo divide da 65, ¿ok? Entonces ya vamos a multiplicar 455 por 3 entre 7 y nos da un número entero, ¿verdad? Nos da 195. Y así nos va a dar en todos los casos. En todos los casos nos va a dar un número entero, ¿ok? Entonces lo que tenemos que recordar es cuál era positivo y cuál era negativo. Entonces el F1 puesto como vector va a ser, el X es negativo porque va para la izquierda, ¿verdad? Entonces eso es negativo. Y sería menos 195 en Y. ¿Ok? El otro pues va a dar el doble porque es 6 en vez de 3. Entonces eso por 6 entre 7 va a dar 390. Y como es hacia abajo, también es negativo. Entonces menos 390J. Y el último, no, el último va a dar 130, ¿verdad? Que sería el doble de 65. Entonces tenemos 130 y como vamos hacia el frente, es positivo en K. ¿Ok? Entonces ya estamos listos, digamos, para hacer sumatorias de fuerzas, porque ya tenemos todo en componentes. ¿Verdad? Entonces usted dice, bueno, hay una sumatoria de fuerzas en X, queda 0, y una sumatoria de fuerzas en Y, queda 0, y una sumatoria de fuerzas en Z, queda 0. ¿Verdad? Entonces usted se pone ahí a hacer su sistema de ecuaciones de lo más motivado. ¿Verdad? Entonces usted dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces dice, la sumatoria de fuerzas en X, de ahí, para que no se me olvide, ¿verdad? Aquí está dibujadita, los panes, Fx. Entonces dice, ok, empecemos con Fx. Entonces, Fx. ¿Qué otra hay en X? Bueno, la otra que hay en X es la parte de cada una de las otras fuerzas que esté en X, ¿verdad? Porque agrupamos todo lo X, todo lo Y y todo lo Z juntos, ¿verdad? Entonces sería Fx más 0,33 de la tensión BD más 0,33 de la tensión BE menos 195 igual a 0. ¿Verdad? Y usted ya se puede ir dando cuenta que, bueno, este número lo puede pasar para el otro lado, lo que usted quiera. Después usted dice, bueno, esta sería la ecuación 1. Más o menos trabajada, esa es la ecuación 1. Luego usted va con la ecuación 2, que es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y qué tiene en Y? Bueno, tiene Fy y tiene las partes en Y de cada una de las otras fuerzas, ¿verdad? Tiene las partes en Y de cada una de las otras. Todas van hacia abajo, entonces todas son negativas, ¿verdad? Menos 0,67 de la tensión BD, menos 0,67 de la tensión BE, ¿verdad? Todas negativas, y menos 390, igual a 0. En la misma historia, usted puede ir sospechando que ese 390 algún día se va a pasar de lado. Y finalmente con Z, ¿verdad? Ahí sí hay más, hay unos para atrás y unos para el frente, entonces hay diferencias. ¿Verdad? Este es más bien el único que va para atrás y ahora más bien el de BE va hacia el frente y la fuerza esa de CAF también va hacia el frente en Z, entonces sería 130 igual a 0. ¿Verdad? Entonces aquí usted tiene que tener demasiado cuidado de no equivocarse y decir que eso es un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, porque no es cierto, es un sistema de ecuaciones de 5 incógnitas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces no, estamos mal porque apenas tenemos 3 ecuaciones y tenemos 5 incógnitas. Entonces no nos alcanza. Entonces decimos, no, hay que hacer una sumatoria de momentos. ¿Y a dónde vamos a hacer sumatoria de momentos? Lo mejor sería A, ¿verdad? Porque si hacemos sumatoria de momentos en A, simplemente todas las fuerzas X, Y y Z que están en A van a ser 0 para la sumatoria, ¿verdad? Porque no tienen brazo de palanca. Entonces la sumatoria de momentos es 0.
Y básicamente se nos va a dividir esto en tres sumatorias, en tres determinantes, ¿verdad? Porque hay tres fuerzas que están haciendo momento. Entonces necesitamos el radio de A y hasta B para hacer el producto cruz con la fuerza 1, que es la que está arriba, ¿verdad? Necesitamos el radio de palanca de A a B para hacer el producto cruz con la tensión de B a D, ¿ok? En realidad este es de A a C, ¿verdad? Este es de A a C porque es hasta arriba donde está la fuerza 1. La de A a C, de A a B para hacer la tensión BD y de A a B también para hacer la tensión BE. Y son esos tres determinantes que los tenemos que hacer ordenados para que no nos salga mal, ¿verdad? Porque cualquier cosita aquí, cualquier signo que la echemos a perder, ya sería bien grave, ¿ok? Entonces, bueno, hagamos primero los de las tensiones. Entonces, ya que vamos a hacer el brazo de palanca de A a B, que es súper sencillo, es 0 en I, más 3 en J, más 0 en K, ¿verdad? Porque él solo sube 3 unidades, no se hace ni para la derecha ni para la izquierda, ni se hace para adelante o para atrás, simplemente sube 3, ¿verdad? Entonces, ese es el brazo palanca. Y la tensión de B a D, ya sabemos que era 0,33 de la tensión de B a D menos 0,67 de la tensión de B a D menos 0,67 de la tensión de B a D. ¿Verdad? Eso era. En I, J y K, respectivamente, digamos. I, J y aquí va el K. Entonces ya no queda más que hacer el determinante, ¿verdad? Entonces esto sería punto 33 de la tensión BD menos punto 67 de la tensión BD menos punto 67 de la tensión BD. Son las tres posiciones y aquí va un 0, aquí va un 3 y aquí va un 0. ¿Verdad? Que este es el vector de la distancia. Y arriba I, J y K. Que recuerden que lo llenamos al revés para que esto nos quede a buen espacio. Y ahora nos acordamos que tapamos aquí, ¿verdad? Tapamos aquí y sería este por este menos este por este. Pero este es 0, ¿verdad? Entonces el segundo término va a ser 0. Entonces esto nos va a dar el paréntesis del I, ¿verdad? Que va a ser 3 por menos 0,67. Tensión BD. Menos 0, entonces no lo pongo, ¿verdad? Porque esto es 0. Entonces eso es en I. Luego va al J, que se acuerdan que J siempre empieza negativo, ¿verdad? Que nunca se le olvide. Entonces se da cuenta que si usted tapa el J, este por este es 0 y este por este es 0. Entonces le va a quedar 0 menos 0 y eso sigue siendo 0. Entonces 0J, ya J no hay. J no hay. Y lo puse positivo porque es lo mismo menos 0 que más 0, pero bueno, lo puse positivo. Y finalmente va el paréntesis de la K, que es un paréntesis que empieza positivo afuera. Tapamos la K y nos damos cuenta que es esto por esto, que es 0, menos de la fórmula, esto por esto, ¿verdad? Entonces sería 3 por 0,33 de la tensión. Y bueno, esto ya lo multiplicamos, ¿verdad? Y entonces daría 3 por 0,67, 201, ¿verdad? Entonces sería menos 2,01 de la tensión BD en I. El J lo voy a ignorar. Y menos 0,99 de la tensión BD en K. ¿Verdad? En K, porque el J lo ignoro porque es 0. Entonces ya tengo, digamos, la primera sumatoria de momentos. Ahora hacemos la segunda, para lo cual hay que volver a hacer un determinante, ¿verdad? Y que va a volver a hacer, pero ahora con la tensión BE. ¿Verdad? Y como todo es muy parecido, entonces nada más lo vamos a presentar acá. La tensión BE menos 0,67 de la tensión BE. Y nos acordamos que la única diferencia es que este es 0,67 positivo. Evidentemente este más no hace falta ponerlo, pero lo puse para que no se nos olvide que este es positivo.
Ahí este es I, este es J y este es K. Entonces vean que cuando tapemos el I, va a ser lo mismo, ¿verdad? Este por este, con la única diferencia de que esto va a dar positivo. Luego cuando tapemos el J, los dos son cero. Y cuando tapemos el K, va a volver a dar cero menos esto. Entonces, este es muy parecido. La única diferencia es que el primero tiene un signo contrario, ¿verdad? Eso es todo. Menos 0,99 de la tensión B en K. ¿Ok? Usted lo puede plantear todo, pero se va a dar cuenta que eso es lo que da. Y nos hace falta un último determinante. Este último determinante que nos hace falta es el de la fuerza, esta que está, o sea, la que sola, que sabemos el número, ¿verdad? Entonces esa fuerza era menos 195 en I, ¿verdad? Menos 390 y 130 positivo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la única diferencia? El brazo de palanca. Esa es la única diferencia con respecto al brazo de palanca, que ahora llega hasta el punto C y por eso es 6, ¿verdad? Por eso es 6, porque llega hasta el punto C. Y esto es I, y esto es J, y esto es K. Y es bastante parecido. Tapamos el I y es 6 por 130. Entonces, 6 por 130 menos 0, evidentemente no lo ponemos. Eso es en I. Ya sabemos que el J es 0, ¿verdad? Porque 0, 0. Entonces, el J ni lo ponemos. Y el de la K empieza positivo, ¿se acuerdan? Entonces, tapamos la K. Empieza con 0. Ojo, 0 menos, ¿verdad? 0 menos. Este menos es de la fórmula. Y ahora resulta que la multiplicación también tiene otro menos 195. Para que no se le haga ahí el enredo con este otro menos. Y eso sería en K. Y ya, ¿verdad? 6 por 130, 780, ¿verdad? 780. Y más, porque al final resulta que da más cuando usted tiene que multiplicar menos 6 por menos 195, resulta que da más. Y cuando usted multiplica 6 por 195, eso debería dar 1170. ¿Verdad? Entonces ahí está. Entonces sería, esto es en I, ¿verdad? Es sumamente importante que no pierda esta letra, porque si usted deja botada esa letra y no pone las dos, puede que le dé una tentación muy grande de sumar estos dos números y poner un único resultado ahí, que sé yo, 1008, 1950, una cosa así. Pero eso estaría malo y sería una bestialidad, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. Uno son IES y las otras son CAS. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que es una sola sumatoria de momentos, ¿verdad? Porque hicimos solo una sumatoria de momentos en A. Pero está partida en tres, digamos, fuerzas que están haciendo momento. Entonces, ahora que hicimos los tres, lo que tenemos que darnos cuenta es que los X van con los X, ¿verdad? Y que los K van con los K. Eso es lo que hay que darnos cuenta. Y que evidentemente los J, ¿verdad? Los J son cero porque de ahí nunca hubo. Entonces, 0, 0, 0 es igual a 0, todo está bien, ¿verdad? Entonces aquí vamos ahora sí. ¿Verdad? Con la sumatoria de momentos en X igual a 0, es todos los que tengan eh, I. Y son menos 2,01 de la tensión BD más 2,01 de la tensión BE más 780. ¿Ok? Igual a 0. La sumatoria de momentos en Y no la voy a hacer porque esa ya sabemos que es 0. Y va la sumatoria de momentos en Z, que esa sí es 0. Y es lo que tenga Z, que son menos 0,99 de la tensión BD menos 0,99 de la tensión BE más 1170 igual a 0. ¿Okay? ¿Y cuál es la sorpresa acá? Que estos dos sí se parecen a un sistema de ecuaciones de los que hemos resuelto con el modo 5.1, porque hay una única variable, una segunda única variable y los números solos que ahora hay que pasarlos. Entonces aquí sin ningún problema, ahora sí, modo 5.1, ¿cuáles son los valores? Menos 2,01, 2,01. Y ojo, menos 780, ¿verdad? Porque este pasa al otro lado del estar.
Y aquí son menos 0,99, menos 0,99 y menos 1170, que también pasa a restar. ¿Verdad? Y las tensiones nos tienen que dar positivas, como siempre. La primera va a ser la de la primera que está aquí, que es BD, ¿verdad? Y eso vale 784,94. Estamos hablando que estos son newtons. Y la segunda, que es la tensión BE, 396,88 newtons. ¿Ok? ¿Y ahora qué hace usted ahí? ¿Se detiene? No, no se detiene. Porque entonces usted se acuerda y usted dice, ah, bueno, si yo regreso aquí, a donde tenía estas tres ecuaciones, ¿verdad? Y yo le pongo, ok, esto vale lo que valga, 700 y pico, y esto vale 300, casi 400, y lo sustituye en todos los casos, ¿verdad? En todos los casos, resulta que solo le quedan estas tres incógnitas. Esta para el primer renglón, esta para el segundo, y esta para el tercero. Y así es como encontramos las respuestas finales, ¿verdad? Entonces, dice que tenemos que reescribir aquí, ¿verdad? Entonces te pone sustituyendo en 1. Entonces, fx es fx. Y te pone más punto 33 de la tensión BD. Usted ya aprendió que esa da 784,94. ¿Ok? Más punto 33 de la tensión BE, que esa es 396,88, ¿verdad? Menos 195 igual a 0. Entonces te dice, bueno, ahí vámonos, ¿verdad? Lo que estoy buscando es la X, perdón, ¿verdad? La X, y a eso tengo que sumarle punto 33 sumarle, ahí, puse menos, sumarle punto 33 por 784,94 más 0,33 por 396,88 menos 195. Y eso nos va a dar, mejor no. Tenemos que darle a este igual y 0. Y ahora sí, Shift Solve. ¿Verdad? ¿Y para qué valor? Para que usted quiera. Ya, esa sí es la respuesta. ¿Verdad? Esa sí es la respuesta. Entonces, fx es igual a lo que nos dio la calculadora, que son menos 195. Menos 195. Vean que 0, 0 y otro 0, entonces es doble 0. Entonces, menos 195 newton. Significa que va para la izquierda. Eso es lo que significa, ¿verdad? Para la izquierda. Entonces ya tenemos esa. Y ahora decimos, bueno, sustituyendo en 2, ¿verdad? Sustituyendo en 2, y sería sustituir aquí, ¿verdad? Entonces, como ya esto está grande y todo, yo nada más lo voy a escribir en la calculadora metiendo en cada uno de los valores. Tengo que volver a usar la misma letra X porque la calculadora solo entiende como por variable a la X. Pero usted que ya está, ¿verdad? Ya usted va a entender que esto es lo que representa esa X. Entonces sería X menos 0,67 por lo que vale BD, ¿verdad? Que son 784,94, menos 0,67 de lo que vale BE, que son 396,88, menos 390 igual a 0 y Shift Solve, y eso nos va a dar. Recuerden que dijimos, todas son para abajo, entonces evidentemente esta tiene que ser para arriba y tiene que ser bien grande porque es la suma de todas. Entonces, sustituyendo en 2, llegamos a que FY es 1181,82. Y viendo el Z, puede darnos para atrás bien la respuesta, ¿verdad? Porque tenemos dos para adelante y una sola para atrás, entonces es probable que Z nos va a dar negativo, ¿verdad? Como la X. Y es lo mismo, vamos a sustituir aquí, ¿verdad? Entonces vean que es X menos 0,67 por lo que valga BD, que es 784,94,
más 0,67 por lo que valga BE, que es 396,88, más 130, más 130, es igual a 0, ¿verdad? Y ahora sí, Shift Solve y dele. Y entonces nos dio 130. Ah, no, mira, nos dio para afuera. Entonces va para afuera. ¿Ok? Entonces, nos está dando que la fuerza, sustituyendo en 3, nos da que FZ es igual a 130,00, ¿verdad? Entonces, ¿se pueden o no se pueden? Ok, 130. Claro, tiene sentido, ¿verdad? Porque tiene sentido que estas dos nos hayan dado exactamente igual que las componentes de estas dos. Bueno, porque si usted se pone a ver, en Z por lo menos una va para adelante y la otra va para atrás, ¿verdad? Entonces nos está dando el valor, digamos, hacia, o sea, se cancela el que va para adelante con el de atrás y nos da esta componente. Y si bien es cierto que en el caso de la X, las dos van para la derecha, ¿verdad? Las dos van para la derecha, entonces las dos juntas dan, por decir algo, 2X, ¿verdad? Y si la que usted tiene por un lado es 195, le tiene que ayudar otro 195 para que se maten con otras dos que son iguales, ¿verdad? Pero bueno, eso ya son cosas que yo me pongo a ver siempre los números, a ver qué sentido le hallo, pero lo importante es que estas son las respuestas, ¿verdad? Porque al final sí nos interesan las reacciones en las tensiones también, ¿verdad? Entonces podríamos hacer un cuadro resumen donde estas son las dos tensiones, 784 y 396, y estas son las tres fuerzas de la rótula, 195, 1181,82 y 130, ¿verdad? Y 130. Eso es. Fly, you fools!